Un domingo al otro. ¿Por qué? Ahora en esto le decía, nosotros vemos de que el día para nosotros empieza en el día, ¿no? Cuando sale el sol. Para los judíos no. Para los judíos el día empieza cuando el sol se está cuando está metiendo. Es cuando empieza el día para ellos. Pues es la noche, señores. Bueno, pues digo, es la noche, pero es cuando el sol está cayendo, es cuando para ellos empieza el día. Empieza el día. Entonces, por eso de que esto de que nosotros tenemos que ver, ¿no? Cómo Jesús empieza, fíjense, a caminar en este punto, que dónde va a llegar Jesús. Y es por eso le decía de que si empezamos con la actividad de Jesús, que comienza, fíjense, con la sanación de un hombre que estaba poseído por un espíritu impuro, su autoridad consiste en realizar lo que dice, en hacerse obedecer y liberar del mal. Jesús nos enseña, fíjense, Jesús no enseña como los maestros del tiempo de la ley. Jesús no tiene ese mismo pensamiento, sino que como alguien que está, fíjense, investido del Espíritu Santo, que es lo que dice mismo en Marcos, lo que hablaba Marcos 1, de 9 al 11. Y su primera acción pública tiene, fíjense, dimensión liberadora de legalidad. Liberadora, ¿por qué? Porque es contra lo inhumano, contra los poderes y espíritus que marginan y a la primera persona, fíjense que pensemos aquí en los gobernantes, en este punto. Ponemos en este punto, ¿quiénes son los que más marginan al mundo? Les digo, en ese punto los gobernantes, ¿cómo marginan a la humanidad? En muchos aspectos. La humanidad que debe de crecer, pero ¿cómo debe de crecer la humanidad? ¿Qué leyes a veces le somete, a veces el gobierno a la humanidad? En este punto ahora, veamos un poquito, acordemos un poquito, que le decían, de Hitler, los dictadores. Pasemos un poquito, fíjense, en Cuba, ¿qué es lo que ha pasado con Venezuela? El gobernante quiso hacer un gobierno comunista. ¿Y qué pasa? Fíjense de que su gobierno ha decaído tanto que su moneda se ha declarado ¿qué? No tanto en quiebra, sino que, ¿en qué? Su moneda, fíjense, su moneda ya se devaluó, parece que el 45%. Esto es lo que pasaba en México en tiempos del gobierno que estaba el PRI. Y cuidado cuando iba a pasar un gobierno a otro, ¿no? ¿Cómo nos lamentamos nosotros? Los gobiernos, cómo hacían, atroz con el pueblo. Por eso, en este punto, fíjense, los dictadores y los jueces corruptos, también vemos en las compañías esclavizadoras también, vemos también que es, fíjense, en esto también del crimen organizado también. ¿Por qué tanta persecución por qué también, aquí lo vemos, por qué tanta persecución contra los ilegales? ¿Por qué en este punto que estamos viendo que ya varios estados han despertado? Fíjense, porque el Partido Republicano en este país despertó, se puede decir, el año pasado, cuando perdió por segunda vez lo que fue la presidencia, cuando la mayoría de los latinos votaron en contra del gobierno republicano. Ahora estaban viendo de que el poder no era ya tanto en los anglos, sino que en los latinos. Y ahora varios estados están despertando en darles ¿qué? ¿A quiénes? Licencias, fíjense. ¿Por qué? Porque si no les damos, el problema después cae entre nosotros. ¿Ven cómo se mueve la cosa allí? Pero yo pienso que es monetariamente, ¿no? Pues es por eso que monetariamente. Es la conveniencia. Ahora, ven en eso, ¿no? ¿Cómo tratan, pues, digo, en este punto, pues, también. ¿Por qué en este punto, fíjense, por qué tanto los políticos juegan, fíjense, con los más desprotegidos también? ¿Cómo también nos tratan en este punto también en las familias? En este punto, ¿qué valor el gobierno les da a las familias? ¿Cuáles son los verdaderos valores que el gobierno le debe dar a las familias y cuáles, le está dando ahora? ¿Qué libertades le está dando el gobierno ahora a las familias? Entonces, por eso, también fíjense en la familia que vemos también ahora,
pasamos también a veces sin querer también, fíjense, no tanto lo pongamos así, no tanto que lo pongamos así, ahora pasamos del gobierno, pasemos de lo eclesial, también en lo eclesial. En lo eclesial a veces también sin querer, la comunidad que debe de poner en prioridad la palabra de Dios. A veces usamos, fíjense, usamos como un trampolín, bueno, como si fuera trampolín, o no sé cómo lo ven ustedes, los retiros. Los retiros a veces nos dan mucha inflamación, se puede decir la palabra, pero a veces decaemos tanto, ¿por qué? Porque nos creíamos de que después del retiro ya nada va a pasar, ya estamos salvados. Y a veces cuando los que nos dan los retiros, pues ya se van, se quedan ahí los que van a quedar ahí, pero ahora, ¿quién les va a dar la enseñanza? Si ya se quedaron con hambre. Fíjense, en este punto las personas que en vez de sobresalir, esas personas se quedan desprotegidas. ¿Por qué? Porque tienen ahora hambre. Hagan de cuenta como cuando dejamos a un niño, fíjense, a un niño sin comer, desprotegido, abandonado. ¿Quién le va a dar de comer a ese niño? ¿Qué va a comer ahora ese niño? ¿Va a comer lo qué? Lo que encuentre. Los retiros nos ayudan. Fíjense, nos ayudan. Siempre y cuando nosotros busquemos lo que es la escuela de formación. Siempre esto. Porque si no, de lo contrario, los retiros solamente nos ayudan a que nos lleven de la casa. Porque muchos hermanos separados llegan a este punto, y es lo que nos encuentran con problemas, y ellos sí nos hablan de la Biblia. Entonces por eso hay que ver esto, ¿no? Por eso en este punto, ¿qué es lo que viene aquí? Fíjense, el Evangelio, en este punto, ver también a los de abajo también. ¿Qué es lo que, fíjense, qué es lo que que tenemos aquí un poquito en las comunidades también, que a veces no vemos lo inhumano, vemos solamente lo parcial. Por eso, fíjense, ahora de la legalidad, ¿por qué se realizó, fíjense, en sábado? Hay que ver esto, ¿por qué se realizó en día sábado? Fíjense, contra los preceptos judaicos, un loco, un hombre poseído de espíritu inmundo. ¿Por qué ese día es un hombre favorecido? Y en sábado no se podía hacer sanación para nada. El sábado los fariseos, los saduceos lo tenían como impecable, que no puedan hacer el pueblo nada. Ahora, el lugar, fíjense, el lugar elegido, ¿dónde es? El lugar elegido, fíjense, es en Cafarnaún. Vamos a ver aquí, traigo aquí el mapa, a ver si ven aquí, el mapa aquí donde se encuentra aquí Cafarnaún, a ver si lo ven arriba ya. ¿Dónde se encuentra Cafarnaún? Cafarnaún está arriba en tal lago, Genezaret. ¿No? Ahí arriba, a ver si les puedo mostrar con un libro, bueno, así, ¿no? Acá está, miren. Aquí está, Cafarnaún, ¿no? Sí, ahí se encuentra Cafarnaún, pero vamos a ver qué es ese lugar. ¿Por qué? Porque eso también hay que ver también el itinerario y el lugar donde está viendo Jesús, donde está caminando Jesús. Fíjense, Cafarnaún es una pequeña ciudad, fíjense, a orillas del lago de Galilea, o también el lago también de Genezaret. Fíjense, cruce de culturas, punto fronterizo. ¿Cómo? Fíjense, en este punto, un punto fronterizo, cosmopolita, que llegará a ser, fíjense, especialmente entrañable al convertirse, fíjense, en el centro de sus, fíjense, enseñanzas y apariciones que va a ser Jesús. Jesús escoge, fíjense, desafiante, fíjense, el tiempo, este lugar también, y el lugar de su predicación el día sábado. En la sinagoga no teme, fíjense, a enfrentarse a quienes se niegan a aceptar su mensaje. Hay que ver esto, fíjense, esto de la frontera. ¿Qué es este lugar? Porque es un lugar fronterizo de que muchas veces se ha hablado en la iglesia que nosotros tenemos que llegar a la frontera, pero no solamente que es la frontera es donde muchos no quieren llegar. Les pregunto aquí en este punto, lugar fronterizo como en México, en este cosa que viene siendo de México al sur. ¿Cuál es el país que está con México al sur? Guatemala. Guatemala.
Ustedes ven cómo están, digo, cómo está también al norte de México. ¿Cuál es los estados que están al norte de México? Tijuana, Chihuahua, Nuevo Laredo, Juárez. Ahora vemos, ¿no? ¿Ustedes creen de que las fronteras son pasivas como aquí lugares donde vivimos? Fíjense, siempre en todas las fronteras del mundo son lugares peligrosos. ¿Qué es lo que les quiero decir aquí? Es lo que los cristianos no queremos pasar. Queremos estar siempre en lugares suaves, seguros. El evangelio aquí de Marcos nos está poniendo que Jesús llegó a esta frontera donde nadie quería cruzar. Jesús va a ser aquí un lugar controversial. ¿Por qué? Porque muchos no queremos movernos y Jesús nos quiere poner aquí la muestra aquí. Cafarnaúm. Por eso fíjense, el poder del mal está presente en el mundo. Toda la actividad de Jesús es un exorcismo, una lucha contra él. ¿Y qué es lo que el espíritu inmundo hace? Le pregunta, fíjense, más bien digo, le protesta, desesperado. ¿Qué es lo que dice el espíritu inmundo? ¿Qué es lo que le dice? ¿Nos vienes a destruir? ¿Vienes a acabar con nosotros? ¿Jesús viene a eso? ¿Jesús viene a decir eso? Fíjense, porque antes de que hable Jesús, ¿quién es el que habla? Por eso fíjense de que nosotros, ¿a quién hay que tenerle más miedo? ¿A quién tenerle más miedo? ¿A los espíritus inmundos? O sea, digo, ¿al demonio o a las personas? Ahorita en este punto Por eso, ¿por qué pone aquí? ¿Por qué pone esto aquí? Porque fíjense, si Jesús llegó es porque el reino de Dios ha llegado. Y ahora todos, al ver a Jesús que lo reconocen, y malos espíritus, fíjense, inmundos, ellos sí van a reconocer a Jesús. Por eso, fíjense, estos, ahora con esta protesta que dicen, no, le dicen, ¿vienes ya a perdernos? ¿Nos vienes a castigar? Jesús, fíjense, Jesús pasa por allí, y Jesús no viene con este pensamiento como tenían pues los demonios, ¿no? Jesús venía, dice, el reino de Dios ha llegado, pero ahora todos los que vengan en contra de Jesús, ahora van a hablar. Y este es uno de ellos. Jesús viene, pero el espíritu inmundo es el que protesta. Siempre la persona que anda mal ante Dios, siempre la persona que anda mal ante la iglesia, ¿cómo protesta? Fíjense nomás. Ahorita con el Papa, ¿no? ¿Cómo la gente protesta en contra de la iglesia? ¿Cómo la gente protesta en contra de los sacerdotes? ¿Por qué? ¿Andan bien? Le decía, ¿no? ¿Por qué tantos ataques contra la iglesia? ¿Qué dice Jesús? ¿Sabe el que es libre de pecado? ¿No? ¿Por qué ahora tenemos tanto juez? ¿Por qué tenemos tanto juez ahora? Y es por eso, lo dice aquí, ¿no? De que hasta ahora, fíjense, hasta ahora viendo un poquito aquí en el análisis de aquí un poquito, fíjense, de que este espíritu le decía que cuántas veces vamos a oír en el evangelio, eres tú el santo de Dios, el consagrado por Dios. ¿Cuántas veces le decía, cuántas veces encontramos en Marcos esta palabra? No muchas veces. ¿Por qué? Porque Jesús no quería que por él se hiciera un show, que la gente dijera, ahí viene el Hijo de Dios, ahí viene el Hijo de Dios. Jesús no quería eso. Jesús no quería que la gente se confundiera con los milagros. Y es lo que la gente se confunde. La gente quiere ver milagros. Si no, no viene a la iglesia. Si no, no viene a la adoración. Si no, no alaba a Dios. Es un mal pensamiento lo que Jesús viene a decirnos a nosotros. Sí, Padre. Eso yo creo que está... El otro día tuve aquí, esto pasó aquí, quería traer a un señor, un tal Williams, porque tiene la estigmata. Me alegaban, padre, es que si la gente mira eso, se va a acercar más gente. Digo, no, es que a Jesús también le pedían pruebas, bájate, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. No, pero es que la gente necesita ver eso para que crean. Dije, no, digo, lo siento mucho, el que quiera venir es por fe. Yo no tengo que demostrarle a la gente de que este señor tenga la estigmata para que venga. Entonces pues, se enojaron, pero estamos mal en la iglesia, porque queremos ahora
pruebas, ver en la gente que tenemos que tener mucho cuidado, porque se escucha mucho que un espíritu malo, tengo un espíritu malo, aquí muchos endemoniados, dije, ¿qué pasa? La gente le pierde. Un espíritu malo y que quién sabe qué, y que récele a mi hijo, a mi hija, porque tiene un espíritu malo. ¿Qué es eso? Es por eso que aquí después de que nos falta mucho conocimiento de Dios, Padre, en ese punto, ¿no? Que lo que Jesús nos viene a hablar un poquito ahora, es lo que digo que el lector tiene que tener mucho cuidado. Ahora le digo a ustedes que están metiendo, que nos estamos metiendo en el Evangelio de Marcos. Porque nos pensábamos de que, ¿por qué se ven tantas comunidades? Digo que la gente va mucho a la oración, o ve mucho los milagros, o que ve esto. ¿Será de verdad esto lo que es la iglesia? De verdad se ve que esto es lo preferencial que tiene la iglesia. Entonces ahorita que ya estamos viendo, fíjense, apenas voy en el primer capítulo de Marcos. En el segundo capítulo de Marcos vamos a ver cosas grandísimas, y es por eso que aquí, Jesús que calla, fíjense, al espíritu inmundo, que lo calla, porque es el primero que le dice. Jesús no llega a decirle quién es. El espíritu inmundo es el que habla, no la persona. La persona no tiene voz. La solita cae. Y eso es lo que Jesús quiere, de que el lector, el seguidor de él, no lo busque porque va a hacer milagros. No lo busque porque va a sacar los demonios. Va a buscar a Jesús, ¿por qué? Por algo más grande. Por algo más grande. Y es por eso que ahora, le decía aquí, que dice, pero la presencia, fíjense, de Jesús le priva de su capacidad de actuar contra la vida. El mundo de Jesús y el mundo de la opresión deshumanizadora son inconcebibles en este punto, que no pueden estar juntos. ¿Quién mete en esto a Jesús Nazareno, ¿no? Que dicen esto los espíritus del mundo, ¿no? ¿Quién te mete a ti en esto, Jesús? Es una pregunta que los mismos espíritus a Jesús le están cuestionando. ¿Quién te mete a ti en esto? ¿Quién será? Padre. ¿Quién será? Y es por eso de que nosotros, al querer solamente ver cosa se llama, que los demonios salgan, entonces quiere decir que yo voy siempre buscando los demonios, no buscando la voluntad de Dios. Ahora, en este punto, otra vez, ¿qué tenemos que ver contigo? Primera pregunta era, ¿no? ¿Quién te mete a ti en esto, Jesús? La segunda pregunta, ¿qué tenemos que ver contigo? Los espíritus opresores saben que Jesús no ha venido, fíjense, a luchar contra ellos, y se resisten. Por eso, el mal sabe muy bien quién es Jesús e intenta dominarlo, pero no puede. No puede. ¿Por qué? Porque ha llegado ¿quién? El Rey. Ha llegado así el reino de Dios. Ahora, la autoridad se atribuye a Jesús y se niega, fíjense, a que a los letrados de su enseñanza se califica como nueva. Esto, fíjense, y implica que los letrados, en vista como vieja, en ese punto, vieja, digo las ideas, que el que no tiene, fíjense, autoridad o autorización legal, pero fíjense, para enseñar, realiza una práctica con autoridad en favor de los pobres, de los que sufren y los marginados. Los que tienen autoridad para enseñar solo realizan, en cambio, una práctica ideológica y estéril, fíjense, para la vida del pueblo. Tras estos dos tipos, fíjense, de enseñanza, subyace una categoría de interpretación de lo que se puede aquí ver, lo que no se puede hacer por el ser humano, pero también de lo impuro. Según aquí, fíjense, para los escribas o los letrados, la santidad del Dios puro era amenaza de muerte para el hombre impuro. Para el hombre impuro. Según Jesús,
La santidad de Dios, misericordioso, es garantía de una vida para el ser humano y oprimido. Para nuestro hoy, como cristianos, que intentamos seguir a Jesús y proseguir su causa, hemos de traducir, fíjense, este milagro a nuestro tiempo. El reto de nuestra época en realizar milagros que, como el de Jesús, humanicen a los oprimidos y marginados, eliminando la pobreza. Fíjense hasta dónde estamos llegando ahorita con lo que Jesús nos está pidiendo. Fíjense, nosotros también tenemos la autoridad. Ahora, el reto de nuestra época también es buscar, percibir, ver milagros como el de Jesús que nos ayuden a liberarnos a vivir asombrados y a recuperar también la esperanza, como la recuperaron también aquellas gentes de Cafarnaún. El reto también de nuestra época es anunciar el reino, no con palabras como lo hacen muchos, o lo hacemos muchos, o con también a veces también las oraciones o las alabanzas. Esto no es en las oraciones o también en las prácticas que a veces malas hacemos también. Meterse, fíjense, en escena es dar crédito, fiarse de Jesús, es dejar al lado la palabrería, es tener credibilidad. Hoy es asombrarse, fíjense también, y alegrarse si es también aceptar los retos. No dormir mucho rato, no estar mucho rato por allí nomás. ¿Qué impresión en este punto a nosotros nos causa? ¿Qué os parece que Jesús y el espíritu impuro están en igualdad de condiciones? ¿Quién tiene el poder aquí? Jesús. Al principio y al final, fíjense del pasaje, se recuerdan, fíjense aquí la resurrección de la gente también, y también las reacciones de Jesús a esta enseñanza. Aquí pongo unas preguntas aquí. ¿Qué dice la gente de lo que está viviendo allí? ¿Qué dice la gente allí? ¿Qué dice la gente cuando Jesús ha expulsado este espíritu impuro? Ya saben lo que dice la gente, ¿verdad? ¿Qué dijo la gente? Es una nueva doctrina. ¿Cómo hace esto en sábado? ¿Verdad? ¿Cómo hace en sábado? Dice, dice, ¿qué autoridad? No la tiene como los... Es una autoridad única, que no la usa para la opresión, al contrario, estos que tienen autoridad la usan para el mal. Y este hombre viene a liberar a los más oprimidos. Y por eso que la gente que le dice, ¿con qué autoridad? Una nueva doctrina. Y ahora todavía también no, ponerlo también como los fariseos, no, lo hace en sábado. Esta persona no obedece a Dios. Fíjense, no obedece a Dios. Ahora, bien, en este pasaje, fíjense que hemos visto que enseñanza y sanación van unidas, que las palabras sin los hechos no tienen mucha fuerza. También hemos descubierto, fíjense, el poder de Jesús sobre todo lo que oprime al hombre y a la mujer. Como discípulos suyos, contemplemos, fíjense, la llegada del reino de Dios y nos sentimos llamados ¿a qué? ¿A qué? ¿A qué nos sentimos llamados ahora nosotros? Lo que hablaba el Padre, ¿no? A la fe. ¿Imitar su qué? Construir ese reino. O tener ver un poquito más el ejemplo de Jesús. ¿Jesús con quién va? ¿Jesús con quién va? En parte, fíjense, en parte también nosotros como también la iglesia, ¿cuánto se juega con los pobres, los políticos, las empresas? Y en parte la iglesia también ha jugado poco también de que se habla mucho de los pobres, y los pobres, a veces los pobres son los que están más marginados. Los marginados son los que menos tienen enseñanza en la palabra de Dios. Por eso faltan misioneros que lleven la palabra a los más marginados. Por eso le dice aquí,
en la fe. Vimos, fíjense, a Jesús que enseña a la gente y actúa con autoridad. Una pregunta aquí también para vosotros. ¿En qué aspectos te ayuda el pasaje hoy a profundizar en la persona de Jesús esto? Vimos, ¿En qué aspecto te ayuda? ¿en qué aspectos te ayuda el pasaje de hoy a profundizar en la persona de Jesús esto? Vimos en el pasaje de hoy también que Jesús actúa con la fuerza de ¿quién? ¿De quién? La fuerza del Espíritu Santo, fíjense. La fuerza del Espíritu Santo, la fuerza de Dios. Y de este modo es el Señor, fíjense, es el Señor. ¿Cómo se expresa? Una pregunta aquí para vosotros. ¿Cómo se expresa en nuestras vidas que Jesús es el único Señor? ¿Cómo se expresa en nuestras vidas que Jesús es el único Señor? Tal vez será buena pregunta, no sé cómo la ven ustedes. ¿Será para nosotros el único Señor o cómo lo ven ustedes? Sí, debe ser el único. Yo sé que a veces dicen por ahí, ¿no? Mi Señor es mi esposo, mi Señor o mi señora es mi esposa, pero ¿ustedes creen de que es el único Señor que tienen? Vale que sí. Bueno, sí, nuestro esposo. Vamos a ver pues ahora. Pero si es Jesús, si el Señor es Jesús, es el único, ¿verdad? ¿Verdad? Vamos a ver si le decía aquí ahora, dice, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que hacer en este punto, fíjense, tenemos que hacer lo mismo, ¿sí o no? La tarea, fíjense, de Jesús es encargado a los discípulos. El relato, fíjense también, que le deja también a los 12. Y también a través, al final del Evangelio, como también lo vemos también en el Hechos de los Apóstoles. ¿Será también, fíjense, una tarea actual o será solo del pasado? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Será actual o solamente fue del pasado? ¿Mm? Si es actual, veamos cómo estamos. Si es del pasado, ¿cómo lo vemos? ¿Nos toca a nosotros, sí o no? ¿Qué nos toca a nosotros? El presente. ¿Qué nos toca a nosotros? Bueno, lo demás ya es pasado, ¿verdad? Ya es pasado. ¿Qué nos toca a nosotros? ¿Qué nos está diciendo Dios a Jesús ahora? ¿Cuáles son los espíritus inmundos que hoy oprimen al hombre y a las mujeres de nuestro tiempo? Fíjense, ¿están viendo la diferencia ahora sí de los espíritus inmundos a los que muchos hablan en la oración? Fíjense qué tan equivocados estamos cuando queremos venir aquí a la iglesia. La gente sale de la iglesia y luego va a buscar los espíritus inmundos. Fíjense, va a ver y llega otra vez cargadito. Pero nada de confesión, fíjense, nada de confesión. Otro problema serio. Venimos aquí el día a sacarnos impuros, pero venimos a confesarnos naranjas. Ese es el problema que nosotros, que no hacemos eso. ¿Por qué no nos confesamos? Y no es solamente aquí, en la parroquia que he estado, y los que a veces están en comunidades, Tampoco. y servidores, nunca los miraba yo haciendo cola para confesar. Pero aquí no, ¿verdad, padre? Los que confesaban eran gente que casi no estaba metida casi Que nunca va a la iglesia. Los queremos meter abajo de la pero los mesa. miércoles en los grupos de alabanza encontraba hasta 300 Puros santos ahí. 50, pero para las confesiones Nadie. Y siempre queremos sacar a ese espíritu que se manifiesta. Ajá. Pero eso es imposible. Digamos, esos espíritus que se manifiestan serían los más miserables, ¿verdad? Los que no se manifiestan son a los que les debemos de tener miedo.